Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué pena con ustedes el retraso. Eh, Muchísimas gracias nuevamente por atender nuestra invitación para compartir estas experiencias de proyectos importantes que hemos tenido a lo largo de estos de estas retos que tenemos a nivel de conectividad. Y para eso hoy queremos presentarles a ustedes un caso de éxito que se llama Wi-Fi en autopistas, el cual tuvimos la oportunidad como Wincom y como Cambium Cirrus de poder participar en esa eh, en esa reto tan importante. eh, y pues bueno, la idea de que estemos hoy en día en este webinar y compartiendo con Anderson Pisolato, eh, quien es el líder técnico de N1 Telecom, que fue el canal que usamos para hacer este proyecto, quien fue quien trajo esta oportunidad. Entonces le doy una bienvenida a Anderson. Anderson, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bien, todo muy bien, Anderson. Bueno, el día de hoy lo que pretendemos nosotros, ahorita voy a compartir un momento la presentación, pero básicamente, Anderson, queríamos escucharte y poder entender un poco más la necesidad o de cómo nace este proyecto de poder dar conectividad en las autopistas a los automóviles en 770 kilómetros. Es en estos momentos el proyecto que tenemos implementado. Son 770 Sí. kilómetros en Brasil. Y pues bueno, que nos contaras un poquito esa experiencia, cómo nace, cómo podemos, eh, digamos, cómo surgió este proyecto, ¿no? Es un poco el Claro. tema de que nos buscan. Y antes de Sí, empezar, sí. Anderson, quisiera pues que los panelistas tienen el chat para poder atender todas sus preguntas y entender un poquito todo lo que, si tienen alguna pregunta específica o algo que podamos solucionarla, pues vamos a estar muy pendientes del chat. Entonces, adelante. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, con todo gusto estamos ahí atentos a atenderla. Adelante, Anderson. Muchísimas gracias Ok, nuevamente. dale, dale. Ok. Eh, primeramente, voy a hablar en portuñol. Entonces, si alguien tiene alguna dificultad para compreender o que voy a hablar, también fique muy a vontade para pedir para repetir alguma cosa. Ok. No, pues básicamente, Anderson, es que nos empieces como a contar un poquito cómo nace esa experiencia que has tenido con la parte de Cirrus, cómo nació este proyecto, ¿sí? Los clientes, cómo surgieron y cuál ha sido la experiencia. En estos momentos, ahorita voy a compartir un poco la presentación para que nos estés un poquito ahí como eh, dando el- la introducción, pero sí quisiera que nos explicaras un poquito cómo nace esto, ¿no? Sí, sí, claro. Este projeto, o Wi-Fi en las autopistas, comenzó con una requisición para hacer una comunicación de radio FM en una concesión de una autopista. Ok, Solo que el órgano regulatorio, la Anatel, acá en Brasil, no se permitiu utilizar a frequência para hacer la comunicación en FM. Era como una comunicación de una radio convencional. ok, Entonces, se teve a ideia de hacer uma rádio web, onde os coches, quando estão na autopista com os usuários em lo dispositivo móvel,
irão fazer a comunicação com os access points e um software de la rádio web com um sistema de bufferização para atender ao serviço. Então, começamos a fazer algumas provas para esta comunicação e percebemos que sim, que era possível com algumas restrições específicas fazer a rádio web e também a comunicação em movimento com os dispositivos móveis utilizando a tecnologia Wi-Fi. Depois disso, então, fizemos algumas POCs para testar a tecnologia e em todas as POCs utilizamos os equipos da Cirrus, porque os equipos, nestes equipos, temos como fazer o fine tuning de uma forma bem completa. Então, acá nos equipos Cirrus, temos como alterar em configurações de thresholds, de beacons, e também são equipos muito como que estáveis. Então, pegamos estes equipos, fomos a la autopista, fizemos a instalação primeiramente a 1 quilômetro, um equipo do outro, e percebemos que a esta distância o sinal se ligava ao dispositivo móvel, mas não se retornava, porque o dispositivo móvel não tem a potência necessária para se retornar o sinal para o access point. Então, fizemos outros testes e, no final, colocamos como que em uma média de 500, 600 metros cada equipo. Isto gera uma conexão do dispositivo móvel, do celular, hasta o access point, como que a 300 metros de distância em lo máximo. E nesta distância temos comunicação e os equipos funcionam perfeitamente. Como eu falei no começo, tem, claro, umas variáveis, porque os equipos móveis são muito variáveis. Tem equipos com bom processamento, outros com malo processamento. Então, temos algumas variáveis que temos como contornar, outras não. E depois desta POC, o conceito da tecnologia foi aprovada pelo órgão regulador das rodovias nacionais acá em Brasil, a Artesp. Se aprovou esta solução que foi desenvolvida por la N1 com os equipos Cambium Cirrus. E então começamos a fazer o contato com as concessões. E uma concessão esta que Jorge falou, que tem 770 quilômetros, nos contratou para fazer o projeto, a instalação, tudo. E assim fizemos a instalação. Ainda não se concluiu. Se falta como que uns 300 quilômetros, mais ou menos, 200, 300. Mas os outros equipos que estão instalados, nos 400 quilômetros já instalados, funciona muito bem. A interligação de los pontos de acesso, nós estamos utilizando a fibra óptica com a tecnologia GPON. E também, como é um caso específico acá no Brasil, que a maioria dos equipos solamente operam em 2.4. Então, acá temos como que 70% dos equipos móveis só em 2.4. Por este motivo, nós colocamos todos os APs só em 2.4. Ok, hay una consulta. Sí, claro. Por ejemplo, ¿cuál fueron los retos que teníamos al utilizar esa banda o qué retos se presentaron en el proyecto al tener
esa limitante de utilizar 2.4. Y bueno, yo creo que también explicar por qué eh, la banda de 2.4 era la más óptima en ese momento, ¿no? Yo creo que también Claro, para todos los claro, claro. asistentes, nuevamente agradecer, estamos con Anderson Pisolato, eh, es líder técnico de N1 Telecom. Logramos desarrollar con Cambion Cirrus un proyecto para dar Wi-Fi en las autopistas a 80 y 120 kilómetros por hora. Entonces, Anderson nos está explicando todo el tema de los retos que se tuvieron y estábamos en el tema de la banda, ¿no? Porque no, no utilizar de pronto la banda de 5, qué problemas podíamos tener, por qué Cirrus y no otras marcas, ¿sí? Entonces, interesante entender eso, Anderson. Perfecto. Sí, voy a abordar primeramente la cuestión de la banda 2.4. Entonces, la primera cosa es que este proyecto para esta autopista de 770 kilómetros es un proyecto para, inicialmente, nosotros desenvolvemos para el sistema de radio web. Mas como vimos que tenía comunicación en movimiento, entonces esta concesión se contrató este proyecto para las llamadas de emergencia, los teléfonos de SOS, para que no tenga que inserir los callbox hasta 1 kilómetro y también para que el usuario no tenga que caminhar como que 500 metros para hacer una llamada de emergencia. Utilizamos los equipos Wi-Fi. Entonces, hablando de la banda 2.4. Primeramente, la mayoría de los equipos en Brasil son 2.4. Como nosotros estamos hablando de las llamadas de emergencia, entonces es la obligación que todos los equipos tengan comunicación con los equipos. Este es el primer punto. El segundo punto es que cuando usted utiliza la frecuencia 2.4, usted tiene un comprimento de onda mayor que 5.8. Entonces, la penetración del señal es mejor. Usted tiene que hacer el señal romper algunas barreras, como la ventana frontal, y también muchas veces el dispositivo está como en lo painel del coche. Entonces, tenemos que hacer que la comunicación, que el señal se rompa esas barreras. En 2.4 tenemos un comprimento de onda mayor que se rompe más fácilmente estas barreras. Ok. Más, Incluso okay. ahorita, perdón Anderson que te interrumpa, No. Joana Cruz precisamente nos estaba preguntando sobre los equipos en qué rango operan. Entonces, como lo mencionaba ahorita Anderson, este proyecto tenía una particularidad y era poder, uno, dar Wi-Fi dentro de los vehículos, ¿sí? Y a unas velocidades entre 80 y 120 kilómetros. Entonces, Correcto. Joana, los equipos que se usaron fueron la referencia XH2 120 de Cambion Cirrus, los cuales tienen una gran particularidad y es que estos equipos son radios definidos por software. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que podemos modificar la banda de operación de estos equipos. Para este caso particular, lo que hicimos fue poder colocar el equipo enfrentado en un poste y colocar los dos radios a operar en la banda 2.4. Entonces, esto fue una gran versatilidad que se pudo hacer con los equipos. Y este proyecto está operando en la banda 2.4. Era para darle la respuesta a la pregunta de Joana. Muchas gracias, Joana, por preguntar. Adelante, Andrés. Gostaria de hacer também uma observação a respeito Claro. da possibilidade de se utilizar os módulos em software defined. Hoy, todos los equipos están en 2.4. Mañana, cuando los celulares se cambiaren a 5, nosotros podemos manter el investimento del cliente.
no tengo que hacer lo cambio de los equipos. Solamente tenemos que cambiar la configuración y cambiar la conexión de lo cable en la antena. Entonces, así se mantiene a perenidad del investimento del cliente. Ujú. Ahí inclusive, Anderson, acabo de colocar mi pantalla, una presentación para que ustedes puedan ver un poquito lo que se hizo. No sé si quieres Sí, sí, sí. ver, digamos que son las vías y ahorita vamos a ir avanzando un poco en la presentación, ¿ok? Una cosa, este equipo que ustedes están viendo es lo XH1230, que es un equipo antiguo, y nosotros utilizamos para hacer la POC. Las antenas son las mismas, son antenas de 35 grados, apuntando una para la parte como norte y la otra para sur. Ujú, Y yo gustaría también de salientar una particularidad del equipo que ayudó mucho esta parte de la transmisión en homing, que es como el equipo tiene una controladora integrada, este tiene la capacidad de establecer un túnel entre las controladoras y cambiar la información de seamless homing entre los equipos. Entonces, cuando un dispositivo móvil está como que se moviendo de un AP hasta el otro, los equipos, eles cambian la información informando que este dispositivo irá cambiar de access point, sem que se tenga a la necesidad de una controladora centralizada. ujú, ujú. Sí, digamos que para ampliar ese concepto que que estás hablando, Anderson, y algo muy importante, eh, es el tema de que estos equipos no dependen de una controladora centralizada. Es decir, lo que ellos hacen es poder procesar toda la información, ¿sí? Tanto de autenticación como de roaming de los equipos, y al él tener la capacidad sí, de visibilidad hacia los dos sentidos, digamos que este ya es el equipo y este ya es una prueba de Arteris, donde se hizo la homologación. Aquí vemos las dos antenas paneles, el equipo Access Point, y él tenía la capacidad de ver, por decirlo de alguna forma, hacia un sentido norte y un sentido sur, y ahí poder él manejar esa comunicación entre los equipos, ¿sí? Nos pregunta Fernando Rama también, Anderson, sobre la separación de la autopista. Yo creo que es una pregunta muy interesante, eh, y por qué yo creo que vamos a ahondar bastante. Fue uno de los retos que tuvimos y vale la pena que toda nuestra audiencia lo conozca, Anderson. La problemática que tuvimos en encontrar esas distancias y entender esos dos escenarios que pudimos encontrar, ¿no? Tanto cuando había mucho ruido, como nos pasó en, Claro. en la POC, y cuando no teníamos ruido, que fue ya en la segunda fase, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos hablaras un poquito de esa experiencia. Ok. Entonces, do punto de vista de la propagación, nosotros tenemos como que dos desafíos principales. El primero, la distancia de los puntos de acceso y la variedad del ambiente. Entonces, mira, como tenemos 770 kilómetros, tenemos partes que son como retas, Ujú. solo con vegetaciones, solo arboredos, Sí, ¿sí? árboles, así es. Árboles, sí. Sin interferencia ninguna. Mas también pasamos por ciudades con millares de habitantes. En estos Ujú. trechos tenemos mucha interferencia, como se pasó en la POC. Así es. Como en la tecnología RF, tenemos que siempre ter un sinal acima del piso de ruido.
Então, para garantir isto, cambiamos a distância de los equipos em las partes com muita interferência para que o sinal se llegue acima do piso de ruído. Esta é uma coisa. La otra cosa también es que tenemos variaciones del sinal por objetos móviles, como un camión. Usted está en el coche y un camión se entra en la frente del coche y el sinal se reduce abruptamente. Entonces, estas variables también nos analizamos para que o equipo móvel sempre receba um sinal, ou na maioria das vezes receba um sinal acima do piso de ruído. E em las partes que temos como 100 interferência, então podemos espaçar como que a 600 metros o equipo del outro, que se funciona perfectamente. Ok, sí. Sí, y ahí digamos que tuvimos también varias cosas, por ejemplo, en algunas vías por seguridad utilizaban unas mallas divisorias, ¿sí? Donde esas mallas eran metálicas y teníamos esa problemática, porque digamos que las autopistas en Brasil, no sé, de pronto ahorita más adelante vamos a ver un pequeño video, pero las autopistas en Brasil tienen una característica que son de 4 carriles centrales y 2 laterales, ¿sí? Entonces, esa malla en la mitad que dividía los sentidos, ¿sí? También nos generaba problemas porque esta solución de Wi-Fi debía cubrir los 2 carriles. Entonces, cuando nosotros identificamos los escenarios que mencionaba ahorita Anderson, en el tema de interferencia en las ciudades, tuvimos casi 2 días con Anderson recorriendo a las 11, 12 de la noche. No sé si lo recuerdas, Anderson. Sí, me recuerdo, ese problema que a las 11 de la noche los postes estaban ubicados a 700 metros uno del otro en la primera POC, en la primera prueba que se hizo, y a las 11 de la noche todo funcionaba perfecto. No teníamos interferencia, el roaming era perfecto, todo funcionaba muy bien. Pero cuando empezábamos a las 8 de la mañana a hacer pruebas, todo se nos caía. Y claro, era porque ya empezaba la gente a trabajar y habían enlaces y el piso de ruido de la ciudad empezaba a subir y empezaba a modificarse el escenario tradicional de 11 de la noche a 8 de la mañana. Entonces, ¿qué logramos hacer? Logramos reducir esa distancia de 700 a 500 metros en estas ciudades y hicimos un plan de frecuencias que también fue uno de los éxitos, ¿no, Anderson? Entonces, ahí empezamos nosotros a entender cómo se comportaba esta solución. Logramos casi a 140, recuerdo muy bien la última prueba que hicimos con Leone, a 140 kilómetros por hora, tener una conversación videollamada con Estados Unidos haciendo una videollamada y nos decían que era imposible que estuviéramos usando el Wi-Fi, no teníamos red celular habilitada, solamente era el Wi-Fi y funcionó muy bien, funcionó muy bien. Aquí tenemos otra pregunta, Anderson, y yo creo que también es un tema muy importante. Nos saluda Eduardo del Valle de Perú y nos pregunta si la solución fue 100% solar. Creo que también ahí fue otro reto importante, ¿no, Anderson? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, importante. Sí, la solución fue 100% solar. E como o equipo, o consumo elétrico de los equipos chicos não são altos, são baixos, então utilizamos um painel com 4 baterias para manter o sistema operando por hasta 48 horas sem insolação. Os equipos tiene pico de 25 watts, mas normalmente
em uma operação convencional, o consumo não se passa de 16. Então, sim, colocamos todos com painéis solares, baterias, e este é a única alimentação elétrica que tem os equipos, solamente solar em todos os 770 kilómetros. Correcto, sí, eso digamos que es... Perdão, Sí, sí, sí. me recordei de uma coisa que é importante, que uma coisa que miramos na POC é que las antenas tienen que ter um espaçamento muito bueno de las placas solares, porque se a antena de transmissão se fica próxima da placa, temos a distorção de las armônicas e consequente perda de comunicação. Então, colocamos as placas em lo topo de los postes, com as baterias também, por uma questão de vandalismo, e as antenas abaixo, como que a 6 metros, no mais do que 7 metros de altura do solo. Ok. Qué buen dato. Ese dato no lo teníamos nosotros en el radar. Interesante. Ok. Bueno, Eduardo, creo que damos respuesta. Quiero compartirles ahora un video de 1 minuto más o menos, que fue el que hicimos. Bueno, Anderson hizo la prueba, ¿sí? Voy a mostrarles en estos momentos el video, ¿sí? Anderson, Sí. aquí en este, ya creo, Anderson, ya estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Creo que la audiencia también está viendo mi pantalla. Ok, entonces, este video, vamos nosotros, acá Anderson va a estar narrándonos un poco en un minuto la prueba. La prueba consiste en que este celular que nosotros estamos viendo ahí en pantalla está conectado con el centro de gestión de la concesión, el cual lo que estábamos tratando, como lo mencionaba al principio de la conferencia, Anderson, eliminar los call box, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una llamada en tiempo real y vamos a ver el roaming, cómo se nos comporta, y se darán ustedes cuenta de que el celular no tiene ningún tema de cobertura celular. Es más, en esta zona es bastante precaria la comunicación celular, ¿sí? Y vamos a ir, Anderson va a estar comentando en el video el tema de los postes por donde va a ir pasando y cómo se hace el roaming y cómo nos contesta la persona. Entonces, voy a compartirles. Los postes estão passando à esquerda. No tenemos audio del vídeo. ¿No hay audio en el video? Vídeo sí, solo no escutamos. Sí. Bueno, ¿nos puedes ir narrando de pronto, Anderson? Claro. Acá estamos haciendo una llamada de emergencia utilizando el aplicativo de la propia concesión. Este celular está haciendo la comunicación con los postes que están a 600, un poquito más, 600 metros de distancia. À esquerda do vídeo, mira, está passando um agora. E acá, neste teste, estamos falando com o CCO da concessão, como se simulando uma chamada de emergência. O coche, neste teste, ligamos a 110 km por hora, se mantendo a uma velocidade média de 80, 90,
que é o limite desta autopista. Mas, como Jorge falou, testamos a 140 ou mais, esse funcionou bueno. Mira que temos a la izquierda do vídeo uns bloqueios com árvores, e isto também temos que contabilizar porque gera uma redução bem drástica do nível de sinal. E acá estamos ligando em uma cidade chamada Pedra Branca, que é onde se finaliza este trecho da autopista. Así es. Incluso no hubo ningún corte sobre esa llamada, ¿no? Lastimosamente no sé por qué Nenhum corte. no pudieron tener el audio, pero creo que tengo otro video que nos permitiría ver también un tema con las pruebas de PIN. No sé si lo recuerdas, Anderson, donde pudimos hacer esas pruebas de PIN. Sí, sí. Dame un segundo. Estoy buscando por acá el video. Este tema de la altura también de los access points, de las antenas, es un tema muy importante porque tenemos que estar acima de los camiones, mas no podemos estar muy acima, porque si colocamos la antena mucho alta, entonces, mesmo haciendo un down tilt, parte de la transmisión se perde pela distância. E se colocamos a antena muito baja, perdemos porque se passa um coche, se corta a comunicação. Então, fizemos algumas análises e determinamos uma altura entre 6 e 7 metros para este tipo de antena que nós estamos utilizando. Antenas com se cambia o ganho da ganancia de la antena ou se cambia também o diagrama de radiação, também se cambia a altura de instalação. Sí, encontré otro video también, Anderson. Bueno, creo que no vemos, no sé si vamos a tener audio, pero aquí volvemos a tener nosotros el tema del video. Estamos por la misma, nuevamente usando la aplicación que irá o que está reemplazando en estos momentos el Callbox, ¿sí? Y la comunicación es perfecta. El tema de la retransmisión es como si tuviéramos una red celular, por decirlo de alguna forma. Es una comunicación en tiempo real, ¿sí? ¿Qué hacíamos cuando estábamos haciendo estas pruebas? Pues básicamente cuando teníamos una interrupción, pues teníamos que vernos obligados a detenernos y analizar qué estaba pasando en los postes. No sé, ahí acaba de pasar un poste 100% solar, la comunicación a través de GPON, ¿sí? Y pues bueno, no sé, Anderson, ¿tienes algo que más adicionar? Sí. Cuando hablamos de la tecnología de seamless homing, tenemos mucho de eso en lo LTE, 4G, 3G, que son arquitecturas prontas para esto. Cuando hablamos de Wi-Fi en seamless homing, tenemos el seamless homing estándar, como cuando usted está con lo celular en una universidade e se desloca de uma sala para outra e a comunicação se mantém. Mas acá temos os seamless homing em uma velocidade de como 120 km por hora, com os dispositivos móveis dentro dos coches, sem utilização de antenas externas em los coches, solo o dispositivo móvel, o celular, e em 2.4, com as limitações da frequência 2.4.
E isto foi possível graças também a... Temos o empenho do Jorge, foi muito importante, e também toda a parte de disponibilidade do fine tuning do equipo Chirrus. En lo equipo podemos cambiar muchas opciones que otros equipos no se permiten. Sí, eso es muy importante lo que acabas de mencionar, Anderson, donde efectivamente el tema del tema de los dispositivos y ese tuning o esa parametrización que se pudo hacer en cómo es en los access point, porque digamos que también sabíamos que teníamos diferentes tipos de celulares en las autopistas, ¿sí? De todo tipo de gente. Digo yo, desde el tema de que teníamos personas con celulares rotos, con celulares averiados, bueno, en fin, y de pronto unos dispositivos muy antiguos, ¿sí? Y logramos dar una conectividad aceptable para ese tipo de dispositivos muy antiguos, ¿sí? Claramente ese fue otro reto y lo logramos sortear muy bien, ¿no? Eso digamos que fue un tema muy importante y, bueno, yo creo que este proyecto hoy en día es el primer proyecto que se hizo a nivel mundial, ¿sí? Lograr esta conectividad dentro del vehículo, porque generalmente también hay proyectos que solamente dan es conectividad a lo largo de una vía, ¿no? Para personas que van caminando, bueno, en fin, que de pronto se detienen, pero aquí claramente se hizo una cosa diferente y fue dar Wi-Fi en movimiento, por eso la presentación, por eso el tipo de servicio que se ofertó, que logramos hacerlo con Cirrus, ¿sí? Pues creo que fue un tema muy importante, ¿no? No sé, el tema de la conectividad también. Tuvimos un tema también, no sé si lo recuerdas, Anderson, con unos pigtails que tuvimos unos problemas. Entonces, Sí. yo creo que también la instalación juega un papel muy importante porque lograr este tipo de proyectos es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Desde las mismas personas que nos apoyaron, eh, que estuvieron con nosotros instalando, conociendo el proyecto, el mismo cliente apostarle a esto fue un tema muy importante, ¿no? Sí. E mira, estávamos acá quando utilizamos o Seamless Home, estamos como que em lo limite da tecnologia Wi-Fi. Então, qualquer variação temos problema. Então, em lo caso do Jorge que estava falando sobre o pigtail, estávamos utilizando um pigtail que tinha muita perda. E esta perda, como os postes são metálicos, como se refletiam nos postes metálicos, o homem não funcionava adequadamente. Quando cambiamos os pigtails, melhorou muito, como que praticamente resolveu o problema. Então, qualquer mínimo detalhe gera um problema muito grande porque estamos utilizando o limite da tecnologia Wi-Fi. Así es, así es, así es. Ese digamos que fue un tema muy complicado, ¿no? ¿Cuánto nos llevó eso? Como 4 días, ¿no? Encontrar ese problema. Sí, lo pigtail 4 días. Sí. Voy a mostrarles acá incluso un poco Deme un segundo. Mostrarles acá. Los primeros testes, quando que tiene a foto do equipo 1230, como eu gastei como que 20, 30 dias fazendo as pruebas para chegar a um ponto
de que os simples homem funcionassem. Creio eu que eu já perguntei para outras pessoas ao redor do mundo também, mas que esta autorização de Artesp foi a primeira vez que se foi registrada o funcionamento de simples homem em las autopistas utilizando a tecnologia Wi-Fi em lo mundo. Así es. Y miren el reto al que nos enfrentamos, lo que mencionaba Anderson, el tema de los árboles, las vías, todo este tipo de problemas, un tema semiurbano, ¿sí? Tractomulas, bueno, en fin, miren, camiones en movimiento, y eran 770 kilómetros de vía, y donde claramente podíamos tener no sé, un tema bastante complicado con los usuarios, ¿no? Con todas estas variables que eran incontrolables. Claro, claro. Entonces, tenemos Después de otra la... pregunta, Anderson. Dice, ¿Cómo? bueno, dice, sí, Eduardo, hay un cable, hay fibras entre los postes, es tecnología GPON, ¿sí? Uhum. Correcto. Roberto, muchas gracias por la pregunta. Nos dice, nos comenta que cómo era la comunicación contra el ISP. Bueno, acá no era más con el ISP, sino era contra el Centro de Gestión de la Concesión Vial, ¿sí? Recordemos que este proyecto fue apalancado por la concesión vial Arteris, ¿sí? El cual desarrolló este proyecto, y todos los 770 kilómetros llegaban a su CCO, a su Centro de Control y Operaciones, ¿sí? A través de fibra. Y pues bueno, eso hoy en día está así, ¿no? Tenemos otra pregunta. Claro, el proceso y el trabajo con el cliente, del afinamiento, de los problemas, de todo el tipo de inconvenientes que se presentaron, fue bastante complicado. Pues bueno, el tema nos deja muy bien, tanto así que logramos tener en Brasil, y Anderson, para de pronto ya ir cerrando el tema importante, que nos menciones la experiencia con el ente regulador en Brasil, donde casi que al ver funcionar esto dijeron, esto funciona y vamos a tratar de estructurarlo y definirlo para todas las autopistas y todas las concesiones a nivel Brasil. Entonces, no sé si me ayudas complementando eso, Anderson. Claro. ¿Qué le podemos decir a Sí. nuestros televidentes, a nuestros Sí, a sí. nuestras asistentes, perdón? Sí. Cuando hablamos de la solución que anteriormente pensamos en la rádio web para a agência reguladora, os técnicos falaram que não era possível, que o que estávamos querendo não iria funcionar, porque a tecnologia não permitia. Então, depois que fizemos todos os testes, as provas, e se funcionou, chamamos os técnicos, e quando testaram muito, como que penso que andaram com o coche como que 20 vezes haciendo a prova, indo e voltando, indo e voltando. Depois se aprovou e sim, foi emitido um documento da agência regulatória para todas as autopistas, informando que sim, que se estava liberado o uso da tecnologia Wi-Fi para este serviço, e também se começou uma conversa para que isto
se fosse implantado como obrigatório em todas as autopistas. Sí, 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 sí. Es increíble. Créanme que la primera vez que yo vi el tema y hablé con Anderson, eh, no fue fácil creerlo. Créanme que hasta que no se monta uno y lo vive con su celular, porque muchos dirán, no, pero es que son celulares especiales, no. Eran celulares el que teníamos nosotros, los técnicos, con cualquier celular funcionaba. Y acá ustedes pueden ver lo que les comentábamos ahorita. Este tipo de cosas que estoy acá subrayando, los camiones en movimiento, esta malla metálica que ustedes ven acá por toda la autopista, eso son cosas, bueno, complicadas y de cómo lo íbamos a entender, como la irregularidad del terreno también era otro tema importante, ¿sí? Eh, Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, hay unas como irregularidades en la vía, entonces también la señal llegaba hasta cierto punto, ver cómo encajaba el apuntamiento de la antena. Eso digamos que son unas cosas muy interesantes, pero el punto es que lo pudimos hacer. Hoy en día está funcionando. Claro que sí, ustedes me pueden escribir a un correo o en una pregunta sobre el chat y con gusto les compartiría el, el video del audio. Sí, lamentablemente no compartí el escritorio, pero no dejaba el audio, no sé por qué, pero con gusto se los comparto un correo y hacemos nuevamente una sesión y les puedo dar más detalles de esto. No sé, Anderson, voy a revisar si tenemos otras preguntas Okay. que Porque podamos. cuando Jorge habló conmigo sobre hablar de este tema, es un tema como se puede ser muy complejo. Podemos acá hablar sobre cada punto de la tecnología se extiende bastante. Entonces, a ideia, eu pensei em ser como que uma ideia geral, mas tiene bastantes pontos aí para falar, principalmente a respeito da tecnologia de transmissão, as variáveis, essas coisas. Sí, mira, hay otra pregunta que también nos hacen y es, ¿qué otros servicios corrían sobre la infraestructura? Entonces, Okay. inicialmente esa infraestructura la concesión la había desplegado, pero creo que Anderson tiene un poco más de detalles sobre eso y te ayuda y me ayudes qué tipo de servicios se desplegaron. Okay. Eh, Dicen cámaras o algún tipo de monitoreo. Entonces, te agradezco que me ayudes con esa pregunta, Anderson. Mira, em los 770 quilômetros, 150 não tinha fibra óptica. Tiveram que fazer o lançamento da fibra de lo zero. Então, o serviço é Wi-Fi e câmera, solo. Porque como que los locales de assistência ao usuário acá tiene como en la calle, en la autopista, tiene unas como que locales donde usted puede parar el coche para tomar un café, acceder a la internet, estas cosas más. También las partes de emergencia como los bomberos, estas cosas, todos son por Wi-Fi. Todos utilizan los sistemas Wi-Fi. Entonces tienes los servicios, los sistemas Wi-Fi y tiene también las câmeras, nestes como 150 quilômetros. Em los outros quilômetros, os outros 610, tiene serviço de câmeras, serviço de pedágios, de PMVs, eu não sei como que é isso, como os painéis de mensagens variáveis, ¿sí? ¿Sabes qué es esto? Como telemetría, ¿sí?
É como um painel. It's a Ah, ya, panel with messages. las pantallas interactivas de señalización. Sí, sí, exato. Este. Ujú. Sí, sí, sí. E algumas áreas com los callbox antigos. Ujú. Então, o sistema Repon foi um sistema desbalanceado com a divisão do tráfego por VLANs com QoS. E também é uma vantagem do equipo porque você pode fazer os SSIDs com VLANs e QoS específicos. Ok, sí, 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 no, qué bueno, qué bueno. Eso es un tema muy importante que no solo es una infraestructura para Wi-Fi, sino se puede aprovechar en todo, ¿no? Bueno, Sim, em Anderson, todo. creo que ya se nos ha pasado una hora en este foro, en este compartir esas experiencias. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y por acompañarnos. Eh, Cualquier cosa que necesitemos te vamos a estar molestando y bueno, Claro. a todos los asistentes también, muchas gracias y pues te dejo ahí un espacio para que te despidas, Anderson. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias pela invitação para falar. Eu espero que o portunhol No, todos tenham súper. conseguido compreender. É um tema que me gusta muito falar, me gusta bastante falar sobre a tecnologia, como foi isto. Então, podem ficar muito tranquilos para chamar outras vezes, falar em outros fóruns. Foi um prazer falar com vocês. Perfecto, Anderson. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Nuevamente, muchas gracias. Y con todo gusto, si necesitan aclarar alguna consulta, estamos para ayudarles. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Y nuevamente, gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Anderson. Gracias. Chao, chao. Chao. Ok, Elaine. Thanks.